¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 19 de este podcast. Estamos con Esdras, que ha estado muy emocionante. Nomás llevo un capítulo. Bueno, es que lo leí todo completo para darme una idea general y luego ya me voy capítulo por capítulo y la verdad está muy bueno. Casi lo subrayé todo. Entonces espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches antes de empezar con este, para que tengas un panorama del contexto histórico y de lo que estaba sucediendo en este libro. Vamos a irnos al capítulo 1. Ahora sí vámonos metiendo. Y en este primer capítulo hay muchos detalles históricos y es como una introducción, por decirlo de alguna manera, de lo que vamos a estar viendo. Y como este podcast no tiene la intención de ser un estudio exhaustivo de los libros de la Biblia, pues no me voy a meter en todo esto de la historia, que es bastante interesante. Nada más quisiera enfocarme en dos versículos en este capítulo que llamaron mucho mi atención desde la primera vez que leí Esdras y siguen haciéndolo hasta hoy. Y esto está en Esdras 1:1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Y luego ya vas a ver lo que Ciro pregonó, ¿no? Y me voy a brincar hasta el versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Estas eran las dos tribus que habían sido llevadas cautivas por Babilonia. Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, en estos dos versículos hay una frase que se repite y es: despertó Jehová, despertó Dios. Y así estas dos palabras juntas ya tienen muchísimos temas que tú y yo pudiéramos estudiar, pero hoy me quisiera enfocar en uno específico y es una pregunta. ¿Por qué Dios despertó el espíritu de estas personas? ¿Qué motivó a Dios a despertar el espíritu de Ciro, a despertar el espíritu de los jefes de las casas paternas, de la gente que empezó a dar cosas para la edificación del templo? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Por qué lo hizo? Y me gustaría explicar primero que nada que despertar en este pasaje significa levantar del sueño o incitar. Y siempre que tú veas esta palabra en el Antiguo Testamento que habla algo de despertarse, es una referencia clara de la mano activa de Dios en la historia del mundo. Dios no es un Dios distante y las cosas que pasan en el mundo no pasan sin que Él tenga control total de todas ellas. Y me gustaría que nos fuéramos a Isaías 44:28. Ya había mencionado algo de esto en el capítulo anterior y creo que es importante que lo mantengamos en perspectiva porque es una verdad esencial para nuestras vidas. Dice Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Está hablando de Dios. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Si leíste Esdras 1, te vas a dar cuenta que el edicto, la proclamación que hace Ciro es justamente esta: que todos los judíos vuelvan a Jerusalén y que el templo de Dios sea edificado. Y luego si nos vamos a Jeremías 29, versículo 10, recuerda que Jeremías profetiza en el tiempo pre-exilio y cuando el exilio comienza. Dice el versículo 10 de Jeremías 29: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sí, checa otra vez aquí la palabra despertar. Entonces, mucho antes de que Esdras llegara y de que todo esto que estamos leyendo acerca de Zorobabel y Sesbazar sucediera, Dios ya estaba dando promesas que Él iba a cumplir. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración, hay dos cosas que estamos buscando o que deberían ser nuestro objetivo al orar a Dios. La primera es que debemos alinearnos a su voluntad. Debemos de presentar nuestros deseos, pero a la vez debemos de rendirnos a su voluntad. Es decir, esto es lo que a mí me gustaría que pasara, Dios, o yo quisiera esto,
pero que se haga tu voluntad. Y el ejemplo más claro está en la vida de Cristo. En Mateo 26, versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, está hablando de Cristo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, este es mi deseo, pero hágase tu voluntad. Ahora, lo que es muy importante notar en este versículo es que obviamente Cristo sabía que tenía que pasar por la cruz y tenía que pasar por soportar toda la ira y todo el castigo de Dios sobre él. Cristo tenía muy claro que era necesario. Y entonces, si Cristo tenía muy claro esta necesidad y este objetivo desde el principio, porque Filipenses nos dice que Cristo mismo dio sí, se humilló a sí mismo a la forma de hombre, él mismo sabiendo lo que tenía que hacer. ¿Para qué dice esto? Si ya sabe que Dios no puede pasar la copa de él, pues luego ¿para qué oras algo que sabes que no va a pasar? Bueno, porque lo primero que tú y yo debemos de tener como objetivo cuando oramos es alinearnos a su voluntad. Cristo no está esperando que de repente Dios Padre haya cambiado de idea y entonces le diga: no, ¿sabes qué? Siempre no, regrésate, vamos a ver otra opción. No, Él sabe que esta es la única opción, pero está presentando sus deseos y rindiéndose a la voluntad de Dios. Y esto es lo que tú y yo deberíamos de hacer siempre que oramos. Pero como segundo objetivo dentro de la oración, debemos de buscar o debemos de entender que la oración es lo que provoca que Dios se mueva. Y sé que tal vez esto puede ser una declaración para ti un poco chocante y decir: no, pero ¿cómo? Pero Dios ha establecido este mundo de manera que Él se manifiesta a través de herramientas. Y voy a utilizar herramientas entre comillas porque no encontré una palabra mejor. Siempre que digo herramientas, imagíname haciendo comillas con mis manos. Tú y yo somos comisionados a predicar el evangelio y a ser discípulos de las naciones. Esa es la gran comisión. ¿Crees que Dios pudiera hacer esto sin nosotros? ¿Dios podría traer a alguien al evangelio sin que tú y yo le prediquemos? Yo creo que sí, o sea, por supuesto que sí. Dios no nos necesita para nada. Sin embargo, Él ha decidido utilizarnos, a ti y a mí, a su iglesia, como su herramienta. Aunque Él puede hacerlo por Él mismo porque no nos necesita, Él ha decidido usarnos como la herramienta para llevar el evangelio. De esta misma manera, Dios nos ha provisto con la oración como la herramienta para que Él mueva su mano. Ahora, ¿significa esto que yo puedo torcerle el brazo a Dios y cambiar su voluntad para que me beneficie? O sea, como la oración es la herramienta, entonces yo puedo pedirle a Dios lo que yo quiera y Dios me va a contestar. Pues la respuesta corta es no. Así, ya no hay plano, no. Pero vamos a ver la respuesta larga porque está siempre más chido ver la respuesta larga. Acompáñame a primera de Juan 5:14, por favor. Dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces checa esta condicionante: si pedimos conforme a su voluntad. Si tú y yo esperamos recibir algo de Dios o provocar que su mano se mueva, siempre debe de estar basado en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues su palabra. La Biblia es la voluntad de Dios escrita. Y es súper interesante regresarnos en la Biblia y ver las oraciones y las intercesiones que quedaron registradas y cómo todas estas oraciones tienen un mismo fundamento, un mismo sentido. Sí, acompáñame, vamos a revisar solo 3 que son las que a mí me llaman más la atención y me voy a ir hasta Génesis. Acompáñame a Génesis 18. Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra y toda la oración de Abraham que todos conocemos va bajando. Si hubiera 10 justos, si hubiera 5, va bajando, ¿no? Y toda su oración está fundamentada en esta declaración. Génesis 18, versículo 25. Dice: lejos de ti el hacer tal, es Abraham hablando a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Checa eso último, que se quede contigo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vámonos ahora un poquito más adelante a Éxodo 32.
Cuando Moisés está 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo se vuelve acá medio loco y empiezan a hacer un becerro de oro. Y entonces Moisés intercede por el pueblo y toda su oración y su intercesión está basada en esta declaración. Acompáñame, Éxodo 32, versículo 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, un poquito de contexto, Dios es el que le dice a Moisés, el pueblo allá abajo está cayendo en idolatría, está desenfrenado, los voy a destruir a todos. Y entonces Moisés empieza a hacer esta oración, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Paréntesis aquí, no es el tema, pero recuerda que cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, no es el mismo arrepentimiento que tú y yo sentimos. Tú y yo nos arrepentimos cuando pecamos porque reconocemos un mal que estamos haciendo. Dios no está haciendo ningún mal, simplemente está cambiando su decisión final. No su voluntad, porque su voluntad permanece, pero sí su decisión. ¿Sí? Y en ese sentido es el arrepentimiento, no porque haya decidido algo mal, sino porque por su misericordia retrae su mano. Ahora acompáñame hasta Daniel. Recuerda que Daniel es deportado en la primera deportación, valga la redundancia, de Israel a Babilonia, y vive en Babilonia durante todo ese tiempo, sirviendo a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. Y entonces Daniel, en Daniel 9, toma el rollo del profeta Jeremías, o sea, las profecías de Jeremías, y cuenta los años del exilio. Así que esto, si te acuerdas, lo vimos aquí arribita, leímos Jeremías 29, donde dice que iban a ser 70 años. Y entonces Daniel, al darse cuenta que han pasado los 70 años que Jeremías profetizó, empieza a orar y confiesa sus pecados, los de su pueblo, como si fueran de él mismo, y pide a Dios que responda. Y entonces la oración de Daniel termina con esta declaración. Esto es Daniel 9, versículo 19. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, si tú te diste cuenta en estos tres pasajes, en estos tres ejemplos de oración, de intercesión, las tres parten del mismo punto, la naturaleza misma de Dios. No son Moisés, Abraham y Daniel pidiendo cosas que ellos consideran que están bien, que ellos consideran que estarían padres o que les gustaría a ellos que pasaran, sino que los tres apelan a la naturaleza misma de Dios y a sus promesas. ¿Por qué? Pues porque la fidelidad es parte inherente de la naturaleza de Dios. La fidelidad a Él mismo, la fidelidad a su palabra. ¿Queremos tú y yo orar y recibir lo que estamos pidiendo? Pues entonces deberíamos de orar su palabra, porque esa es su voluntad. Mi consejo es que cada día mientras estudias tu Biblia, en tu devocional o si haces un estudio de algún otro tipo, tomes un tiempo para orar lo que estás leyendo. Busca en lo que estás estudiando, en el pasaje que estés leyendo, algo que puedas orar. En el pasaje que estamos viendo de Esdras 1 hoy, yo creo que tú y yo podríamos orar que Dios despierte nuestro espíritu, que Dios despierte a su iglesia, que Dios despierte a nuestra familia, que Dios haga volver. Porque al final es lo que estamos viendo en la palabra, es Dios mismo el que despertó a todas estas personas. Y Dios lo puede hacer hoy también. Pero más allá de eso, la Biblia está llena de promesas para ti y para mí. Y tú y yo podemos orarlas. Debemos hacerlas parte de nuestra oración.
Y no es que Dios se olvide de sus promesas, pero ya establecimos que la oración es la herramienta para que Dios mueva su mano conforme a su voluntad. En Lamentaciones 3, del 22 al 24, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Y esperar en Él no nada más conlleva que oré hoy y ya, pues a ver qué horas me contesta, ¿no? No, estoy en Él. Así que constantemente voy a la palabra y oro sus promesas, oro lo que Él ya dijo que va a hacer, porque esa es la instrucción que Dios nos ha dado, que le pidamos conforme a su voluntad. Yo te invito a que diariamente tomes tu Biblia y ores lo que está en ella. En las notas del episodio, que puedes encontrar en la descripción del episodio, te dejo algunos versículos que puedes orar. Hay muchísimos, pero te dejo algunos que puedes estar orando, ¿sí? Aparte te dejo los versículos que utilizamos en el capítulo, entre otros recursos bastante útiles, por lo menos personalmente. Y espero que este podcast sea de bendición para ti. Y gracias por escuchar. Espero que la palabra de Dios pueda tener ese efecto de esperanza y de transformación que debe de tener en nuestras vidas. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.